Buenos días a todos. Quiero comenzar por agradecer en nombre de la Sociedad Portuguesa de Medicina Interna la invitación de participar en vuestro congreso y también decir que es un placer organizar esta jornada junto con CEMI, la Sociedad Española de Medicina Interna. El tema que voy a abordar es importante porque es la consecuencia mayor sobre el diagnóstico y sobre el tratamiento, es someter a muchos de nuestros pacientes a procedimientos y tratamientos innecesarios que traen complicaciones, les pueden quitar la vida y cuestan mucho dinero. El primer slide es un estudio de Donald Berwick que dice que el desperdicio agregado sobre el desperdicio agregado en sobretratamiento que estima que entre 2010 y 2019 se supere en sobretratamiento los 2 trillones de dólares. Es la primera que está aquí. Es una parte significativa de los 11 trillones de desperdicio total agregado entre 2010 y 2019. Quiero recordar que el presupuesto anual del gasto en salud de los Estados Unidos es 3 millones de dólares. Entonces, los tópicos que voy a abordar son qué es el sobrediagnóstico, con qué frecuencia y cuál es el impacto del sobrediagnóstico, por qué se produce, por qué y qué podemos hacer para prevenir el sobrediagnóstico. La primera cosa es definir sobrediagnóstico. Sobrediagnóstico a una persona asintomática se le diagnostica una afección que, de no identificarse, no habría causado ningún daño durante su vida. Eso es diferente del falso positivo, que es una prueba que indica que una condición está presente cuando en realidad no está. Y es diferente del diagnóstico erróneo, porque el diagnóstico es un diagnóstico incorrecto de una persona sintomática con una condición que no tiene. Naturalmente que el sobrediagnóstico es inseparable del sobrerastreo y del sobretratamiento. Algunos números, algunas cifras sobre el problema que tiene el sobrediagnóstico. Y uno de los problemas es la definición de enfermedad. Y algunas enfermedades son definidas por cutoffs. Y diabetes. Estos cutoffs están cambiando todo el tiempo. En diabetes, antes, la glucosa plasmática en ayunas era más de 140. Desde 1999 es más de 126. Esto ha añadido 1,7 millones de pacientes solamente en Estados Unidos. Hipertensión, antes era 160-100, después 140-90, en las guidelines de 2018 es 130-80. En hipercolesterolemia, antes era más que 240, agora mais que 200. Em sobrepeso, antes o índice de massa corporal era mais que 27 kg por metro quadrado, agora é mais que 25. E además de los cutoffs, hay las preenfermedades. La preobesidad entre 25 y 29, la prehipertensión, la presión sistólica entre 120 y 130 y diastólico menos de 80, y la prediabetes, glucosa en ayunas entre 100 y 125. En realidad, hay poca evidencia para definir estas preenfermedades. Esta es una revisión de Montori, de British Medical Journal, que analiza la evidencia en la prediabetes. Y todos son puntos de interrogación. No hay evidencia. Hay mesmo un producto, un medicamento para el pre-resfriado. Si tienes un pre-resfriado, puedes tomar Zicam. Se puede decir que una persona sana es un paciente aún no diagnosticado.
¿Cuál es la frecuencia y el impacto del diagnóstico excesivo? Cáncer de mama. Revisión sistemática sugiere que hasta un tercio del rastreo detectado puede estar sobrediagnosticado. Cáncer de pulmón. El 25% más de las pruebas de detección han detectado que los cánceres de pulmón pueden estar sobrediagnosticados. En cáncer de próstata, el riesgo de un cáncer detectado por pruebas de PSA se diagnostica en exceso puede ser superior a 60%. La asma sugiere que 30% de las personas con diagnóstico pueden no tener asma. Bacteriúria asintomática. En 75% de los casos no tiene indicaciones para el cultivo de orina y 30% se trata en exceso según las guidelines. Y la hipertensión moderada, más de mitad de las personas son tratadas con medicamentos, aunque no está demostrado que este enfoque disminuya la mortalidad o la morbilidad. Reparen aquí en la diferencia entre el aumento real de la enfermedad, la prueba eficaz y el sobrediagnóstico. Cuando hay un aumento real de enfermedad, aumenta la enfermedad no fatal y la mortalidad. Cuando hay una prueba eficaz para detectar la enfermedad, aumenta el número de casos no fatales y disminuye la mortalidad. Cuando hay sobrediagnóstico, aumenta el número de casos no fatales y la mortalidad se mantiene igual. Vea, por ejemplo, el problema del tromboembolismo después de la introducción de la angiografía pulmonar por tomografía computarizada. El número de detecciones de pacientes detectados con esta enfermedad ha aumentado muchísimo, mas la mortalidad se mantiene. 4% de los pacientes que se someten a una tomografía computarizada por razones no relacionadas tienen embolías insospechadas. 17% de los pacientes mayores de 80 años y 24% de los pacientes con traumatismo asintomático. El valor predictivo positivo da angiografía pulmonar es menos de 60% en casos de baja sospecha clínica de embolía pulmonar. Y los pacientes con embolías subsegmentares que toman anticoagulantes tienen una baja probabilidad de tener otro coágulo, pero 5.3% de tener una hemorragia mayor. El caso de cáncer de próstata. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que yo tengo de tener células malignas en mi próstata? 60%. Eso corresponde más o menos a la década de vida. Si yo fuera un urólogo, él me metería una aguja y tendría probablemente células positivas. Me tiraría la próstata y me sometería a un conjunto de complicaciones. Vea la mortalidad, observen la mortalidad de cáncer de próstata, el aumento del crecimiento de la PSA test, el aumento de la incidencia. Eso quiere decir que están diagnosticando cáncer de próstata, mas que hay personas que no van a morir de eso. ¿Y por qué? Porque nosotros teníamos células malignas con una velocidad de crecimiento muy diferente. Algunas células tienen un crecimiento muy rápido, algunas no progresan, algunas tienen un crecimiento muy lento. Entonces, es aquí que ocurre el sobrediagnóstico. Por ejemplo, en la próstata, no rastreo de próstata en hombres, sem rastreo, 68% en 1000 hombres entre 45 y 80 años, sin cualquier síntomas, sem rastreo, 68 serán diagnosticados con cáncer de próstata. 7 irán morir. 61 irán ser tratados y sobrevivir. Si con screening 88 serán diagnosticados,
7 morirán, 81 serán tratados y sobrevivir. 20 en 81 serán sobrediagnosticados. Ninguna vida será salva con el screening. La mamografía, por ejemplo. 1 de cada 4 casos de mama se detecta después de una mamografía normal. La probabilidad de un falso positivo después de 10 mamografías es 50% y 1/3 de las mujeres se someterá a una biopsia innecesaria. Vean, por ejemplo, esto es el aumento del rastreo de cáncer de mama entre 2005 y 2015. Un conjunto de países ha aumentado muchísimo el número de mamografías, mas la mortalidad y la sobrevivencia se mantiene más o menos lo mismo. ¿Cuáles son las consecuencias? Esfuerzo financiero, custos de oportunidad, inconvenientes, daños físicos y psicológicos, costos relacionados con el trabajo y costos sociales. Y uno de los problemas que está amenazando todos nuestros sistemas de salud es el aumento de los gastos. Por ejemplo, son los gastos en medicamentos antineoplásicos entre 2011 y 2016. Y han sido más de 10.000 millones de dólares en medicamentos antineoplásicos. ¿Por qué se produce el sobrediagnóstico? Cambios tecnológicos que detectam anomalías cada vez más pequeñas, intereses comerciales y profesionales criados, paneles en conflicto que producen definiciones expandidas de enfermedades y guías, incentivos legales que castigan el diagnóstico insuficiente, incentivos del sistema de salud que favorecen más pruebas y tratamientos y creencias culturales que más es mejor. Mas vean, por ejemplo, aquí la introducción de diversas técnicas para la detección del cáncer de tiroidea. Ha aumentado muchísimo el cáncer de tiroides, mas la mortalidad está aquí, se mantiene exactamente igual. La otra es los intereses comerciales. Por ejemplo, este es un anuncio anunciando una festa de mamografías. Traz 2 amigas contigo para hacer una mamografía y vos damos refrescos y un tratamiento de spa. Es bueno, entonces viene a hacer una mamografía. O hay una abordaje más dramática. ¿Cuál prefieres tener? ¿Un examen de colesterol o una prueba final? Es un anuncio impactante. Lo que vemos es que la oferta tiene influencia sobre la demanda. Por ejemplo, esto es un estudio de Dartmouth University que relaciona el número de cardiólogos en cada estado estadounidense con el número de visitas por persona a los cardiólogos. Cuanto más cardiólogos há, más visitas a cardiólogos há. Mas los outcomes não são diferentes entre estados. Há mesmo um estudio recente de JAMA que ha visto la mortalidad en los pacientes admitidos en hospitales de enseñanza con infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca parada cardíaca durante las fechas de 2 reuniones nacionales de cardiología. Lo que se ha visto es cuando los cardiólogos estaban fuera del hospital, la mortalidad por estas enfermedades disminuía. Y los americanos dicen, elige especialista y elegirás la enfermedad. Los intereses comerciales. Este artículo ha feito un survey de las definiciones de los paneles de expertos que han definido expansión de las definiciones de enfermedades en las guidelines. Y de las 16 publicaciones, 14 condiciones. En 10 de estos estudios han sido propuestas alargamiento de la definición.
no hay ninguna publicación que ha incluido los prejuicios que las implicaciones de este alargamiento. Entre los 14 painéis con conflicto de intereses, 75% tenían conflicto de intereses. Y hay también una medicina defensiva que inducida por este facto que los errores de diagnóstico son los más comunes y aquellos que llevan al tribunal. ¿Por qué es que podemos hacer para prevenir el sobrediagnóstico? Naturalmente, nosotros nos guiamos por principios éticos de beneficencia, que diz que los beneficios deben ser proporcionales a los riesgos y no maleficencia, no hacer daño. Hay cuestiones éticas sobre el sobrediagnóstico, qué tipos de beneficio o daño deberían importar, cómo deben ponderar los diferentes beneficios y daños a diferentes personas. Los beneficios y los daños deben medirse en individuos o sistemas y sociedad. ¿Quién debe juzgar qué beneficios y perjuicios importan? Es importante decir esto, las decisiones sobre el diagnóstico deben abordarse a nivel epidemiológico. El sobrediagnóstico solo puede identificarse individualmente si este individuo nunca se trate o se vaya a morir de alguna otra causa. La prevención, ajustar los incentivos estructurales y legales, más educación, más investigaciones. Una de las cosas importantes es modificar los paneles de expertos, expandir los números de especialistas y los tipos de especialidades de las personas que hacen las guidelines, incluso incluir otras profesiones y mismo asociaciones de pacientes. Contribuir para las campañas públicas como esta Don't Fear the Finger, para decir que el finger es mejor que el PSA. Envolver los pacientes en las decisiones de prueba y tratamiento. Por ejemplo, en un tratamiento en que la mortalidad disminuye 1% en el grupo tratado o 4% en el grupo control, podemos decir que la reducción de riesgo relativo es 75%. Mas podemos decir que la reducción absoluta es 3%. O podemos decir que son necesarios 33 pacientes para obtener el resultado. Estas son diferentes formas de presentar los riesgos. Tenemos que nos envolver públicamente en esta luta contra el sobrediagnóstico y va a haber una presentación mañana por Nicolás Montano sobre un programa muy interesante que es Choosing Wisely, que es el compromiso de los médicos en la lucha con el sobrediagnóstico. En conclusión, el sobrediagnóstico es un problema de salud pública con gran impacto en términos de costos, daños físicos y psicológicos para nuestros pacientes. Los cambios tecnológicos que detectan anormalidades cada vez menores y los intereses creados comerciales y profesionales son los principales impulsionadores del sobrediagnóstico, y la prevención del sobrediagnóstico implica un cambio cultural, una percepción adecuada de los riesgos, la reducción de los conflictos de intereses en las pautas y la definición de la enfermedad, más educación y participación de los pacientes en las decisiones. Siempre con William Osler decía, "The person who takes medicine must recover twice, once from the disease and once from the medicine." Y voy a acabar con esto, que es una invitación para todos vosotros de participar en el Congreso Europeo de Medicina Interna, que será en Lisboa entre 29 y 31 de agosto, en que el tema serán novas oportunidades para la medicina interna. Vos espero todos a Lisboa. Muchas gracias.